los trastornos son casi siempre de tipo motor, ¿no? La pérdida de fuerza, como por ejemplo en la miastenia gravis, ¿no? Lo que es un trastorno de la unión neuromuscular o también en los trastornos de las miositis, ¿no? A nivel muscular, la inflamación del mismo músculo, de la misma célula muscular que hace de que clínicamente haya pérdida de fuerza y también dolor, ¿no? En cambio, cuando es el nervio, pues muchas veces son nervios mixtos, los cuales transmiten tanto lo que son funciones motoras como sensitivas y ambas pueden tener síntomas, ¿no? Especialmente en las polineuropatías, que son problemas de nervio básicamente, ¿no? Pero también hay que ver que muchas veces la sintomatología de nervio periférico va a tener, pues, en el examen físico semiológico, los signos de la lesión de segunda neurona, ¿no? Como son la disminución de fuerza, los reflejos disminuidos, ¿no? Hiporreflexias, el tono muscular disminuida, ¿no? Y también no va a haber signos como Babinski o Hoffman, ¿no? Que normalmente aparecen en lesiones de primera neurona. Y a nivel periférico también, ¿no? Puede ser solo lesiones que sean más focales, por ejemplo, una sola extremidad o solamente parte de la extremidad, ¿no? De acuerdo al nivel de que pueda dañarse el nervio periférico. En cambio, en las lesiones de unión neuromuscular y de músculo, pues los reflejos pueden mantenerse normales o un poco bajos. Tampoco va a haber tanta hipotonía ni alteraciones como fasciculaciones, ¿no? Que se ven en las lesiones de segunda neurona. Siguiente, por favor. Entonces, el término, ¿no? del sistema nervioso periférico, pues hace referencia a las partes del sistema nervioso que están fuera del sistema nervioso central, es decir, que están fuera del encéfalo y de la médula espinal. También los nervios craneales que son, que van desde del tronco cerebral hacia lo que es la parte anterior hacia la cara, pues también son periféricos, ¿no? Excepto del nervio óptico, ¿no? Que sí es un nervio, pues, central básicamente, porque tiene toda la cobertura del cerebro, ¿no? Este nervio periférico está formado por los nervios que conectan la cabeza, el rostro, los ojos, la nariz y los músculos de los oídos con el cerebro, ¿no? Y también los nervios que conectan, pues, la médula espinal con el resto del organismo, incluidos los 31 pares de nervios espinales, los cuales, pues, tienen funciones motoras sensitivas y también autonómicas, ¿no? Que a veces van por el mismo nervio o a veces pueden ser nervios exclusivos. La mayor parte, pues, tienen funciones mixtas, tanto sensitivas, motoras y autonómicas también. Pues más de 100 millones de células nerviosas recorren el cuerpo, ¿no? O sea, es un recorrido bastante completo, complejo. Y pues también la calidad y el tipo de nervio varía mucho, ¿no? Como habíamos visto en lo que es sensitivo, a veces son nervios gruesos con capa de mielina presente, otros sin capa de mielina, lo que va a hacer que varíe la velocidad de conducción del nervio, como también la sensibilidad, ¿no? Que varía mucho de acuerdo al grosor y tamaño de los nervios. Siguiente. Entonces, la estructura típica de una neurona, como vemos en el gráfico, ¿no? En la neurona, pues, típica tiene su núcleo, el cuerpo celular, tiene las dendritas, ¿no? Que se proyectan por el mismo núcleo, también alrededor del mismo cuerpo celular. Y el axón, ¿no? Que se va a proyectar hacia la parte, pues, más distal de las neuronas, que muchas veces tienen su vaina de mielina ahí, presente, en otros casos no. Y puede hacer sinapsis al axón, por ejemplo, con una dendrita, son sinapsis axonodendríticas, con otro axón también, ¿no? Axonoaxónicas, pueden ser sinapsis, incluso entre dendritas, ¿no? O sea, las conexiones de una neurona con otra, pues son múltiples, ¿no? Y de acuerdo a la vía, como has visto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del nervio periférico, pues hay nervios periféricos también que son motores y otros sensitivos y otros autonómicos. Los nervios motores, por ejemplo, se proyectan del asta anterior hasta el músculo, ¿no? En el cual va a terminar la neurona. Entonces, pues la proyección pues va a ser más larga de acuerdo al nervio que está proyectado. Por ejemplo, el nervio más largo pues es el nervio ciático, ¿no? Que empieza en la médula en el segmento L4, L5 y se proyecta pues hasta puede decir hasta el pie mismo, ¿no?
con fibras bastante largas, ¿no? Entonces, la célula nerviosa o la neurona se compone de un gran cuerpo celular, como está en el gráfico, y las fibras nerviosas, ¿no? Una prolongación alargada denominada axón para enviar impulsos y habitualmente las ramificaciones denominadas dendritas que reciben, ¿no? Las señales, ¿no? Serían las aferentes. Los impulsos procedentes del axón cruzan pues la sinapsis, que es la unión entre dos células nerviosas neuronas y hacia la dendrita o de otra célula o hacia el propio cuerpo celular, ¿no? Entonces, así es la transmisión de impulsos, especialmente en el sistema nervioso periférico. Siguiente. Entonces acá también vemos, ¿no? Que cada axón está rodeado por los oligodendrocitos, que son células pues que van a producir la capa de mielina, ¿no? En el encéfalo están presentes los oligodendrocitos, por eso que algunas enfermedades como la esclerosis múltiple es la parte que se afecta, ¿no? En cambio, en lo que es este medio periférico, están las células de Schwann, ¿no? Estas células también producen mielina a ese nivel y están cubriendo pues al axón de los nervios. Las membranas de estas células están compuestas por una sustancia grasa o una lipoproteína denominada mielina, ¿no? Estas membranas envuelven pues estrechamente el axón formando una cubierta de múltiples capas. Esta vaina de mielina se asemeja a un aislante como el que cubre un cable eléctrico, es similar, ¿no? Y los impulsos nerviosos viajan pues mucho más rápido a través de los nervios recubiertos con una vaina de mielina que a través que los carezcan de esta vaina, ¿no? Que son nervios mucho más lentos. También las patologías más importantes del sistema nervioso, tanto central como periférico, van a dañar pues la capa de mielina. A nivel central, como mencionamos, la esclerosis múltiple, ¿no? Es o cualquier enfermedad autoinmune que produzca inflamación a nivel del neuronal, o las llamadas enfermedades desmielinizantes, pues van a producir daño a ese nivel y no hay transmisión, ¿no? Entonces, pues se produce la clínica, ¿no? Y se puede comprobar incluso con una resonancia magnética, pues cómo quedan, ¿no? Zonas de lesiones que son evidentes. En cambio, el sistema nervioso periférico, pues también, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, pero la más conocida es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En el cual también un daño de la capa de mielina y básicamente la sintomatología es la pérdida de fuerza, pues, ¿no? Porque se produce más en células motoras. Entonces, cabe indicar que estas enfermedades desmielinizantes pueden producirse tanto en cerebro, en médula, que son las centrales, y a nivel periférico, pues el Guillain-Barré, ¿no? Y las polineuropatías, bueno, las polineuropatías son un poco diferentes porque tienen un factor que desencadena, ¿no? Que hay una lesión del nervio periférico, casi siempre enfermedades sistémicas, ¿no? Como por ejemplo un lupus, puede ser la diabetes, puede ser enfermedades tipo autoinmunes, reumatológicas, ¿no? Que también dañan pues al nervio. Siguiente. Entonces, las afectaciones del nervio periférico pues pueden afectar a veces a un único nervio, ¿no? En el caso, un ejemplo, en el túnel del carpo, ¿no? En el cual se afecta solo el nervio mediano o en los problemas compresivos más que todo, ¿no? De cualquier parte de un nervio, especialmente a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Compresiones como en el nervio ciático, por ejemplo, una hernia discal puede producir el daño de un solo nervio. Dos o más nervios periféricos en áreas distintas del cuerpo, ¿no? Que ya se le podríamos llamar una polineuropatía, ¿no? Si son de distintas partes, por ejemplo, a nivel en el miembro inferior puede afectar a un nervio sural, digamos, y en el miembro superior al radial. Esto más que todo se ve en trastornos reumatológicos, ¿no? Cuando hay algún tipo de inflamación de las articulaciones o también por presencia de adenomatosis, ¿no? Que comprime, más que todo son problemas compresivos más que enfermedades del propio nervio, ¿no? Muchos nervios por todo el cuerpo, pero en general alrededor, en las mismas zonas de ambos lados del cuerpo. Es más frecuente también en cadenas ganglionares inflamadas o traumáticas, ¿no? De una parte solamente que afecta una zona. Una raíz también, o la parte espinal conectada a la médula espinal, las radiculopatías
también mayormente son de origen compresivo, tumores en esas zonas, ganglios en esas zonas, o traumatismos también, ¿no? De la parte de esa zona. Un plexo, ¿no? El plexo ya es, pues, varios nervios, varias raíces nerviosas, ¿no? Que se afectan. Son una red de fibras nerviosas donde las fibras procedentes de distintos nervios espinales se clasifican y recombinan para un área particular del cuerpo. Por ejemplo, el plexo braquial es el que va a inervar todo lo que es el miembro superior, ¿no? Y el plexo oclural, pues el que va a inervar todo lo que son miembros inferiores. Para que haya una lesión, pues, del plexo completa, tiene que haber una cuestión expansiva que esté comprimiendo todas las raíces, o puede ser también alguna inflamación autoinmune, pero sería bilateral, no afecta un solo lado. Las compresivas, más que todo, y las traumáticas afectan uno solo, ¿no? En la unión neuromuscular, pues, donde el nervio y el músculo se conectan, si los nervios motores que controlan el movimiento muscular, por ejemplo, se dañan, están dañados, los músculos se debilitan y se paralizan, ¿no? Y si los nervios sensitivos que transportan la información sensorial como dolor, temperatura y vibración se dañan, se experimenta pues sensaciones anormales o pérdidas de sensibilidad también en determinadas zonas, ¿no? Especialmente en la unión neuromuscular es básicamente un trastorno de la parte motora, ¿no? Porque, como mencionamos, el movimiento, pues, va a llevar desde lo que es el lóbulo frontal del cerebro hasta el último músculo, pero cuando termina el nervio periférico y se junta con el músculo, pues hay una zona que se llama unión neuromuscular en la cual el, el nervio al despolarizarse, pues va a secretar en esta unión neuromuscular neurotransmisor, ¿no? Especialmente la acetilcolina, el cual tiene que ver también relacionado con el calcio. Y en los receptores que están en el lado muscular, recepciona acetilcolina y produce la contractura muscular, ¿no? Entonces, a este nivel también hay enfermedades, ¿no? Como la miastenia, Eaton-Lambert o algunas otras enfermedades, algunos otros síndromes miasténicos hasta congénitos que hacen de que no hay una buena función a ese nivel, ¿no? Al nivel de la unión neuromuscular. Siguiente. Como mencionamos, pues la principal enfermedad del nervio periférico y que está más estudiada y conocida es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré pues tiene características que a veces decían que eran típicas, ¿no? De que pérdida de fuerza, ascendente, que empezaba en los pies, luego ascendía en las manos, pero últimamente se han visto casos diferentes, ¿no? Hasta que empiezan en miembro superior, pero principalmente y clínicamente el síntoma es pues la pérdida de fuerza, ¿no? En forma subaguda, en 1 o 2 días máximo, ¿no? Va deteriorándose la fuerza muscular. Y también pues como hay una lesión a nivel de la raíz del nervio, porque es una poliradiculoneuropatía, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré. Es como es, en la mayor parte de los nervios, pues va a haber, sintomatología de pérdida de fuerza, ¿no? En las 4 extremidades. En los casos típicos, ascendente, ¿no? Que empieza en miembros inferiores y luego a miembros superiores. Y también puede haber afectación de pares craneales, como del séptimo, ¿no? O del noveno y décimo y onceavo, y hace de que haya pérdidas de fuerza en esos nervios craneales, pues, ¿no? El 50% incluso de los Guillain-Barré pueden producir parálisis del facial, ¿no? Que es el más frecuente. Entonces, en la actualidad, este síndrome pues, es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda y la forma clásica del síndrome, pues, no sufre modificaciones importantes en su comportamiento clínico, ¿no? Sin embargo, el espectro de variantes clínicas del síndrome es extenso, o sea, hay muchas variantes, ¿no? La más frecuente, la de Miller-Fisher, que viene con afectación de nervios craneales hasta con alteración de los pares motores, de los oculomotores y también de lesiones a nivel del cerebelo, lo que produce pues una ataxia, ¿no? Pero siempre no va a haber reflejos, ¿no? Que es una señal de que el nervio está inflamado. Ahora, cuando se ha sustentado a base de la biología molecular y de la inmunología, ha permitido caracterizar pues mejor las formas de síndrome de Guillain-Barré. Los anticuerpos antigangliósidos pues han reestructurado los criterios porque aumentan la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico. Entonces, como es una enfermedad autoinmune, pues hay una
hay anticuerpos que se forman cuando hay un ataque hacia el nervio, ¿no? Entonces va a salir positivos y son característicos en algunas variantes también. Debido a ello, que los criterios clásicos son insuficientes para lograr pues una adecuada clasificación y discriminar los imitadores del síndrome, ¿no? Que también se ven y clínicamente a veces difícil de determinar, ¿no? La evolución de los criterios debe cambiar cambiar la perspectiva del abordaje del cuadro y normar las conductas terapéuticas, ¿no? Sin sobrepasar el juicio clínico de la práctica médica, porque al final la clínica lo que va a determinar, no hay un examen que me diga, por ejemplo, este paciente presenta un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Sino es la clínica, la pérdida de fuerza, la hiporreflexia, la hipotonía, y si hay alteración de nervios craneales, pues más aún podemos pensar en trastornos de nervio periférico, ¿no? Que muchas veces podría ser diagnóstico diferencial con trastornos de la unión neuromuscular, incluso con trastornos medulares, ¿no? Como habíamos visto. Siguiente. Hay muchos criterios, ¿no? Porque a veces no es fácil diferenciar un Guillain-Barré. Entonces hay los criterios de Asbury, ¿no? Que son los que van a determinar cómo está las características necesarias para el diagnóstico y características que apoyan el diagnóstico de Guillain-Barré, ¿no? Por ejemplo, necesarias son pues debilidad progresiva en ambos brazos y piernas y también que haya eh, una reflexia o una hiporreflexia, ¿no? Cuando vamos a buscar los reflejos osteotendinosos. Esas dos características son necesarias para poder sospechar que se trata de un Guillain-Barré. Y los criterios que van a apoyar el diagnóstico, por ejemplo, tenemos la progresión de los síntomas durante días o 4 semanas, ¿no? Hay una progresión de la pérdida de la fuerza, básicamente. Que sea simétrica y relativa, o sea, que produzca en ambos lados siempre, ¿no? Que si es un solo lado, hay que pensar que no es un Guillain-Barré, ¿no? Es que haya signos y síntomas sensitivos leves, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes describen que han tenido un hormigueo en la pierna antes de empezar a tener la parálisis, ¿no? Entonces podría acompañarse entre algunos síntomas sensitivos, pero son leves en sí. Afectación del nervio craneal, ¿no? Es, como dijimos, el séptimo principalmente, el noveno, el décimo, que produce debilidad facial, especialmente bilateral. ¿No? Una parálisis facial común y corriente periférica, pues va a ser un solo lado. En cambio, en Guillain-Barré pueden ser bilaterales. Hay una recuperación a partir de 2 a 4 semanas desde que cesa la progresión de la enfermedad, ¿no? Por eso de que normalmente el paciente debe estar ya en recuperación para pensar que es un Guillain-Barré. La disfunción autonómica también es frecuente, ¿no? Especialmente con taquicardias, radicales, aumento de la presión, disminución de la presión, estreñimiento, erección, ¿no? Que son básicamente síntomas autonómicos. Ausencia de fiebre de inicio, sí, normalmente no debe haber fiebre, ¿no? Hallazgos típicos en el líquido cefalorraquídeo, que es la disociación albuminocitológica con células normales, pero hay proteínas aumentadas, ¿no? Eso incluso, pues, para una pele debe hacerse ya a las 2 semanas, que es donde aparece esta disociación, pero al principio tal vez no tenga mucha relevancia. La electromiografía, la velocidad de conducción, ¿no? Que se realiza con electromiógrafo de nervios y va a dar signos característicos de procesos desmielinizantes en los nervios periféricos, ¿no? Entonces, para la electromiografía, pues obviamente nos mide la velocidad de conducción, ¿no? O sea, se mide la velocidad con 2 electrodos y eso se compara con los cuadros, ¿no? Que normalmente cuánto debe ser la velocidad en este nervio, pues, se compara y si está disminuido, podemos pensar en una disminución de la velocidad. Y lo que se refiere, pues, a- al tamaño de la onda también nos ayuda a determinar, ¿no? Si es que está habiendo daño o no en el nervio periférico. Entonces, hay los criterios para que apoyan al diagnóstico, ¿no? Cuando hay positividad, incluso en la electromiografía de una enfermedad desmielinizante. Pero ¿qué nos hace poner en duda el diagnóstico? Pues la debilidad asimétrica, ¿no? O sea, que solo sea un lado. La disfunción vesical e intestinal persistente, por ejemplo, retención urinaria, o también estreñimientos, ¿no? Que son más que todo de lesiones medulares, más que del nervio periférico. La disfunción vesical también es frecuente cuando no es un Guillain-Barré, ¿no?
Células mayas 50 en el líquido cefalorraquídeo también nos hacen dudar porque más estaría hablando de un proceso tal vez infeccioso, ¿no? Y la presencia de un nivel sensitivo obviamente nos lleva ya a un daño más que todo medular, ¿no? Si es que el nivel sensitivo está presente. Y hay unos criterios que descartan totalmente el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, que haya abuso de drogas, ¿no? Como los hexacarbonados inhalados, ¿no? Son drogas como de pegamentos, básicamente. El metabolismo de la porfiria normal, pues, y las porfinas cuando están anormales también dan parálisis a nivel del músculo en este caso, ¿no? Infección reciente de difteria que produce polineuropatía diftérica, intoxicaciones por plomo, ¿no? Incluso otros metales pesados que pueden ocasionar parálisis, pero la evolución es siempre más lenta. Otras condiciones similares como la poliomielitis, que bueno, no hay ya últimamente, ¿no? Botulismo, parálisis histéricas, neuropatía tóxica, ¿no? Que también podríamos confundir con Guillain-Barré. Bueno, hay otros criterios, ¿no? Que, por ejemplo, debilidad flácida, simétrica, la mayor parte son iguales, ¿no? Y también es necesario poner una escala de discapacidad cuando hay un síndrome de Guillain-Barré. Para eso tenemos la de Haggis, ¿no? De colaboradores, que es la escala que más se utiliza, ¿no? Para poder un paciente con Guillain-Barré determinar el grado de discapacidad que está teniendo en ese momento. En esta escala es 1 porque no hay síntomas, es un paciente sano. El 2 son síntomas menores y también y es capaz que, por ejemplo, que sea capaz de correr, ¿no? O sea, solamente una pequeña debilidad. El 3 es cuando camina más de 10 metros con apoyo, pero incapacidad de correr. El 4, el paciente camina más de 10 metros en espacio abierto con apoyo leve, ¿no? El 5 es confina una silla de ruedas o cama. El 6 ya requiere ventilación asistida, ¿no? Está con dificultad respiratoria, una de las complicaciones, ¿no? Y el 7 es cuando el paciente fallece o muere porque si hay una dificultad respiratoria, muchas veces hacen paros cardiorrespiratorios o también asfixias, ¿no? Por falta de fuerza a nivel de los músculos respiratorios. Siguiente. Los diagnósticos diferenciales también son múltiples, ¿no? Que pueden confundir con Guillain-Barré, por ejemplo, los trastornos musculares y metabólicos como las parálisis hipocalémicas agudas, con trastornos renales, la depresión crónica de potasio, las parálisis tirotóxicas periódicas, las parálisis hipocalémicas, las parálisis hipercalémicas, algunas miopatías necrotizantes como déficit de maltasa ácida, que son genéticas, algunas miopatías también mitocondriales, ¿no? Que son más que todo genéticas y hereditarias. Algunas enfermedades de motoneurona, por ejemplo, la forma aguda de atrofia muscular espinal, que son genéticas, ¿no? Que también se podrían confundir, pero ese me duele el problema. Forma vulvar puede confundirse con una denervación, con una disartria, disfagia, ¿no? Con alteraciones de la lengua, en un ELA, por ejemplo. Poliomielitis virales agudas, ¿no? O que pueden ser por virus Coxsackie, con ecovirus, enterovirus, virus del oeste del Nilo, ¿no? Que son más raros. Otra diagnóstico de diferencia con las polineuropatías, ¿no? Como por ejemplo la polirreductal bien inflamatoria desminimizante crónica, tiene un componente autoinmune, la intoxicación por tudidora, ¿no? Que es que se usa como droga muchas veces en Japón. La polineuropatía del paciente en estado crítico también, en pacientes de UCI, que están mucho tiempo sin actividad física, también hacen una polineuropatía que se podría confundir con Guillain-Barré porque son las 4 extremidades y también no hay reflejos, ¿no? Pero el antecedente de estar en UCI, pues, nos puede llevar a eso y también en la electromiografía no es tanto un problema de la mielina, sino del axón, ¿no? Las porfirias, ¿no? Manejo las porfirias también, las vasculitis, paraproteinemias, las paraneoplásicas también pueden ocasionar estas polineuropatías. La neurotoxicidad por metales pesados como arsénico, plomo, el talio. Abuso e intoxicación por sustancias y drogas tóxicas biológicas como medicamentos también que producen cuadros de pérdida de fuerza.
La borreliosis, ¿no? La enfermedad de Lyme puede producir una polineuropatía como un Guillain-Barré. Las polineuropatías agudas axonales secundarias a consumo de alcohol también pueden ocasionar esas parálisis, ¿no? En algunos trastornos de la transmisión neuromuscular también pueden confundirse con Guillain-Barré, especialmente la miastenia gravis, que es un problema de la unión neuromuscular, el síndrome miasténico paraneoplásico de Eaton-Lambert, ¿no? El que les mencionaba, que es más por tumores a nivel del pulmón. El botulismo también, que es una enfermedad producida por intoxicación, ¿no? De una bacteria, el Clostridium, ¿no? Que hace de que hay una parálisis también a nivel neuromuscular, pero es el problema. La hipermagnesemia, ahora está viendo, ¿no? Con tanta propaganda que hacen del magnesol, gente que toma hasta 3 veces por día y a veces aparecen con parálisis, ¿no? Que son a consecuencia del uso excesivo de magnesio también. El uso de aminoglucósidos como gentamicina, amicacina puede producir también. Y el uso de agentes bloqueadores neuromusculares, ¿no? Que se usan en anestesia, y a veces intoxican con eso, ¿no? Siguiente. Bueno, en el Guillain-Barré básicamente lo que nos interesa es la presentación y obviamente la sospecha clínica, ¿no? Que haga que podamos llegar a un diagnóstico. Si tenemos la sospecha clínica, como les dije, pues más que todo hay que ver la evolución porque no hay un examen que me permita confirmar el diagnóstico de Guillain-Barré, ¿no? Simplemente es la evolución y las características clínicas que se han ido viendo, ¿no? En el momento de la evaluación. Como tratamiento están las inmunoglobulinas, ¿no? Que reducen el tiempo de prostración y también que haya complicaciones más graves, ¿no? Especialmente problemas respiratorios. Ahora pasamos al tema de las neuropatías periféricas, ¿no? Que son también daños de los nervios periféricos que se acompañan de enfermedades muchas veces sistémicas, medicamentos, drogas, metales pesados, o sea, genéticas, un montón de causas de polineuropatías, pero la mayor parte se ven en pacientes que tienen una enfermedad ya crónica, ¿no? Como la diabetes, como problemas hepáticos crónicos, renales o, o reumatológicos, ¿no? Las vasculitis. Las neuropatías periféricas son un grupo de diversos trastornos que afectan a los nervios periféricos y pueden ser adquiridos o hereditarios también, de origen sistémico o restringidos a los nervios periféricos, básicamente. Estas afectaciones son comunes, a menudo son dolorosas y a veces incluso incapacitantes e incluso pueden ser fatales en algunos casos, ¿no? Siguiente. La clasificación va a depender del tipo y de la distribución de las poblaciones de nervios que estén afectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser en la diabetes afecta más a lo que son las partes distales, ¿no? Los dedos, las manos, los pies, ¿no? El grado de lesión y el curso de la enfermedad, eh, cuando los nervios motores están comprometidos, pues la neuropatía se manifiesta básicamente con debilidad y atrofia muscular, ¿no? Típica lesión de segunda neurona, ¿no? Hay atrofia y debilidad, hasta incluso fasciculaciones y obviamente va a haber una disminución de los reflejos. Pero como afecta más a las regiones distales, a veces tendríamos que hacer reflejos en la mano, en los dedos, ¿no? Porque es donde más afecta a las polineuropatías. El daño de los nervios sensitivos puede causar, pues, pérdida de la sensibilidad o parestesias o disestesias, puede ser dolor y también ataxia sensorial, como hemos dicho, como una lesión de médula, que también una ataxia sensorial, pues el nervio también, ¿no? Porque estaremos hablando de en este caso vamos a encontrar apalestesia, avarestesia, abatiestesia, cuando hay también un daño del nervio periférico, especialmente si el daño es más distal, ¿no? Se va a ver esos síntomas. También puede haber disfunciones autonómicas y puede que resultan con hipotensión postural, con impotencia, con retención gástrica o genitourinaria también, ¿no? Son causas de lo que es ya un daño de los nervios autonómicos en sí.
Te puede haber también disfunción gastrointestinal, genitourinaria, sudoración anormal, pérdida de cabello, ¿no? El compromiso de las fibras pequeñas no mielinizadas en la neuropatía sensitiva típicamente causa la pérdida de sensibilidad a la temperatura, adormecimientos y parestesias dolorosas tipo ardor, como picaduras, hormigueos, y cuando se afectan las fibras sensitivas largas, pues va a haber pérdida de las sensaciones de vibración, posición, ataxia, con presencia de parestesias tipo adormecimientos o picazón, ¿no? Eso ya que entra en lesiones que afectan a más nervios periféricos y casi siempre son simétricos también, ¿no? Para decir que una polineuropatía es difícil que solo afecte un lado. Siguiente. Acá vemos una clasificación de las neuropatías periféricas, ¿no? Las polineuropatías. Como les dije, pues son un montón y depende mucho de la causa que se ocasione, ¿no? Por ejemplo, las neuropatías asociadas con enfermedades endocrinológicas y renales. Tenemos la neuropatía diabética, que es la más frecuente de todas las polineuropatías. El paciente diabético tiene alto riesgo de hacer siempre una polineuropatía, ¿no? Tenemos las neuropatías renales a consecuencia de enfermedad renal crónica y las neuropatías también hipotiroideas, ¿no? Que son las que van a presentar, al igual que la diabética, pues a nivel periférico, no se parecen mucho. Luego tenemos las neuropatías inflamatorias o también llamadas mediador, o que se median inmunológicamente, ¿no? Son mediadas inmunológicamente. Entre esta, pues, el Guillain-Barré a la cabeza, porque también es una polisradiculoneuropatía. Hay las neuropatías sensoriales, motoras, agudas, neuropatía sensorial, motora y sensitiva. El síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré. Las neuropatías sensitiva aguda y las neuropatías autonómicas agudas también, ¿no? Que son parte de estas patologías. Luego tenemos las polineuropatías, las polineuropatías refractarias o crónicas también, como son la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es también autoinmune, o las que tienen algún anticuerpo, ¿no? Que están positivas y eso nos dice que la evolución puede ser mala, pero la clínica puede parecerse mucho a un Guillain-Barré también. Luego tenemos las plexopatías, ¿no? Con las paredes braquiales, o lumbosacra o crural. Neuropatías infecciosas también son frecuentes por citomegalovirus, herpes, hepatitis C, hepatitis B, que hay que investigar todo cuando se ve un cuadro de polineuropatía, ¿no? Neuropatías causadas por bacterias o también parásitos como la Borrelia burgdorferi, ¿no? Que produce la enfermedad de Lyme, el de la difteria, el Mycobacterium lepra, el Trypanosoma cruzi también, una enfermedad de Chagas que puede producir polineuropatías. Luego están las neuropatías asociadas con unos tumores o neuropatías paraneoplásticas, que también son, pues, de acuerdo al tumor donde se ubica, ¿no? Puede afectar al nervio periférico. Y hay unos marcadores que pueden tener positivos, ¿no? Luego tenemos las neuropatías hereditarias, enfermedades de Charcos-Marie-Tooth, por ejemplo, que es la más frecuente de todas las no es frecuente en sí para encontrar el cuadro, pero sí, si es una congénita, pues es la más frecuente, la de Charcos-Marie-Tooth. Hay dos tipos, ¿no? Uno B y y el 2B, ¿no? Hay neuropatías hereditarias con predisposición también a parálisis de la presión, son mutaciones genéticas, ¿no? El Charcos-Marie-Tooth tipo X, tenemos el de Guerin-Sotas también, ¿no? Que es un tipo de polineuropatía un poco más rara. Luego tenemos neuropatías traumáticas y por atrapamiento, ¿no? Que son las más frecuentes en sí, como el túnel de carpo, ¿no? Que se va a ver por atrapamiento del mediano. Hay algunas radiculopatías cervicales, lumbosacras, como les dije anteriormente, por problemas tumorales o de ganglios e infecciones, ¿no? Que pueden ocasionar
sintomatología de polineuropatía. Y también los nervios, hay síndromes, ¿no? En los dedos, brazos, piernas, el peroneal común, todos son por atrapamiento, básicamente. Hay algunas neuropatías producidas, inducidas por el frío, ¿no? Que en caso de frío el paciente empieza a sentir hormigueo, dolor, pinchazones, ¿no? A nivel del nervio periférico. Siguiente. Am, por medicamentos también tenemos algunas polineuropatías, como por la paclitaxel, que es un medicamento un medicamento oncológico, ¿no? La fenitoína que usamos tanto en epilepsias también puede dar, la simvastatina, hipolipemiantes, ¿no? Como la atorvastatina incluso, el tacrolimus, la vincristina, que son medicamentos oncológicos, el salcitabine también. Otras neuropatías inducidas por radiación que pueden hacer en los pacientes que reciben radioterapia, pueden acabar con polineuropatías. Polineuropatías de cuidados críticos, que es la que mencionamos que se hacen UCI, ¿no? El paciente está postrado mucho tiempo, no hace actividad física, y la mala nutrición porque no es igual por mucho que le den nutrientes por vía endovenosa o lo que sea, no va a ayudar a que el nervio se mantenga bien, entonces empieza a hacer polinopatías de UCI o de paciente crítico. Y las idiopáticas, pues, que son neuropatías sensitivas de pequeños vasos, neuropatías sensitivas de grandes nervios también, neuropatías sensitivas de grandes y pequeñas fibras, es la sensitivo motor axonal. Estos dos diagnósticos se llega con una electromiografía, ¿no? Y saber la causa, pues bueno, nos ayuda mucho para poder ver si tienen tratamiento, ¿no? Básicamente tendrían tratamiento si es por consumo de medicamentos, hay que cambiar o quitar, si es por algún problema autoinmune, tal vez dar corticoides y así, ¿no? Nos puede ayudar en esa manera. Luego también tenemos las mononeuropatías idiopáticas como la parálisis de Bell, ¿no? Que es la parálisis facial frecuente que se ve. Las neuropatías del trigémino, especialmente la neuralgia, que tiene un componente compresivo idiopático. Otras mononeuropatías craneales, ¿no? Que pueden ser a nivel del nervio, en la parte del facial del área de Ramsang-Hun, ¿no? Que donde está en el oído, pues también puede dar dolor nada más. Y también de de unas mononeuropatías en miembros inferiores y miembros superiores. Siguiente. En lo que respecta a la clínica, las polineuropatías, los pacientes pues pueden presentarse con la sensibilidad alterada, dolor, debilidad o síntomas autonómicos, ¿no? A nivel de las manos principalmente y los pies. Los hallazgos clínicos varían ampliamente y pueden simular una mielopatía, pueden simular una radiculopatía, una enfermedad muscular o eh, pues, pueden coexistir, ¿no? De todas las formas en sí. Pueden venir con hiperventilación, puede ser difícil identificar pues una neuropatía en pacientes con problemas coexistentes. Los síntomas usualmente comienzan en los dedos de los pies. Es importante con adormecimientos, con hormigueos, con sensaciones de anestesia, ¿no? Ellos mismos se quejan. Y antes que los de la mano, y también se diseminan, ¿no? A miembros superiores y miembros inferiores. Mm. El cuadro clínico de la polineuropatía avanzada con atrofia discal y debilidad, ausente de reflejos, tendinosis y pérdida de la sensibilidad de guantes o en medias, que es lo que se llama porque se presenta en manos y en pies, pues puede presentarse en casos más severos, ¿no? Con todas características clínicas de lesión de segunda neurona. Y puede ir incluso de la mano, subir, ¿no? Ascender por el brazo, antebrazo, y perder la fuerza de toda una extremidad o de las cuatro extremidades en casos extremos. Por eso que se confunde a veces con Guillain-Barré. Siguiente. Bueno, entonces, en conclusión, lo que es de
de cómo sospechar una polineuropatía, tenemos que siempre ver un paciente que empieza a quejarse de alteraciones sensitivas en las cuatro extremidades, principalmente manos y pies, porque seguramente pues va a llegar pacientes ansiosos, que es muy frecuente, ¿no? Que se me adormece la mano, que tengo sensación de que me caminan gusanitos en el cuerpo, en la cara, y son también síntomas de ansiedad, ¿no? Las cuales hace de que tengan esas molestias. Y no siempre es una polineuropatía. Y la electromiografía tampoco no es un examen 100% pues verídico que me diga que en casos pequeños que hay o no. En casos severos sí, ¿no? Pero en casos que leves no ayuda mucho. Y por último vamos a ver pues lo que es la unidad neuromuscular, ¿no? Como dijimos, también las patologías a este nivel pueden confundirse con problemas de nervio periférico o de músculo, ¿no? La unidad neuromuscular constituye pues la base fisiológica mediante la cual ocurre la sinapsis neuromuscular, ¿no? En la parte hay un botón, el botón sináptico entre músculo y nervio. Los componentes de la unidad neuromuscular son pues la motoneurona inferior, localizada en las astas anteriores de la médula espinal o en el defecto en los núcleos también motores de los pares craneales, o sea, en la parte de los nervios, de los pares craneales, ¿no? De la cabeza. El axón de la motoneurona inferior que se encuentra recorriendo el nervio periférico, las terminaciones presinápticas que construyen el botón axónico amiolínico que se pone en contacto directo con el órgano efector, ¿no? O sea, está en la hendidura sináptica y finalmente la terminal postsináptica que está formada por la membrana celular de la fibra muscular estriada básicamente o esquelética, ¿no? El neurotransmisor por excelencia es la conducción neuromuscular de la acetilcolina, que es el neurotransmisor que está pues a ese nivel y que puede tener variaciones por muchas causas también, ¿no? Más que todo autoinmunes, el problema en los receptores, pero también puede ser bloqueado, ¿no? Por venenos de serpientes, de arañas, o intoxicaciones por ejemplo, eh, venenos o que se utilizan para las plantas, ¿no? Que va a hacer de que esa unión neuromuscular pues no funcione bien. Siguiente. Y entre los síndromes miasténicos tenemos pues varios, ¿no? Pero el más importante y más frecuente es pues la enfermedad de o la miastenia gravis, ¿no? O miastenia grave también se denomina. Y va a haber, de acuerdo pues a la explicación fisiológica previa, se puede decir que la patología inherente al compromiso de la neurona muscular pueden comprometer pues la terminal presináptica, como es en el caso del botulismo, porque en el botulismo hay un bloqueo del calcio, ¿no? O también la picadura de viuda negra. La hipermagnesemia y el síndrome miasténico de Leyton-Ember o la terminal prosináptica, como es en el caso de la miastenia gravis. La terminal postsináptica está más relacionada con miastenia, o sea, los receptores de acetilcolina son los que por problemas autoinmunes pues quedan dañados y quedan, como decir, planos, y hay por mucha acetilcolina que se le presenta al paciente, no hay receptores para que haya una función normal, ¿no? Los relajantes musculares, la alfa-bugarontoxina, la intoxicación por fosforados, nos dan también alteraciones a este nivel. En el caso de la miastenia gravis, pues, como vemos acá, pues tiene sintomatología diferente, ¿no? Pueden ser miastenias gravis generalizadas, ¿no? Que incluso son riesgosas a que hagan un paro cardiorrespiratorio. Y también focales, ¿no? Como por ejemplo solamente afecta a los ojos o la deglución, que se afecte más en el cráneo, ¿no? En la cabeza. Hay la clínica se caracteriza ¿no? por fatigabilidad o claudicación muscular, se pérdida de fuerza. Afecta a todos los músculos estriados, ¿no? 50% inervados por los pares craneales, especialmente los músculos oculares, ¿no? Los cuales van a disminuir su movimiento y, pues, o sea, el síntoma característico va a ser la diplopia. Y también, pues, va a tener, pérdida de la fuerza del párpado, ¿no? Entonces, el párpado se va a caer. Y, principalmente en las mañanas, el paciente amanece bien y con el paso del día, pues, obviamente, va a ir ya produciendo menos fuerza. En los análisis de laboratorio por anticuerpos circulantes contra los anticuerpos contra, la acetilcolina, ¿no?
La prevalencia en todo el mundo, pues, afecta a 5 a 10 casos por 100.000 habitantes, o sea, no es tan frecuente, pero sí se va a ver. 50% de paciente tiene afectación, ¿no? De lo que es la vista, básicamente. Ahí es el primer grupo, ¿no? Luego va a haber también que se presenta más que todo en la adolescencia, juventud, en mujeres. Hay, eh, genéticamente, ¿no? El HLA va a estar presente en algunos casos. En cambio, el segundo grupo, que se presenta en el 20% de pacientes, en hombres y mujeres principalmente, mayores de 40 años, el HLA va a ser diferente que en el primer grupo, ¿no? Y el tercer grupo, pues 10% de los pacientes con miastenia generalizada van a tener timomas, ¿no? Una inflamación del timo, el cual va a producir anticuerpos que luego llevan a a esta enfermedad. Siguiente. Doctor, esas son todas las diapositivas. Ya, excelente. Entonces, con ese tema más terminamos. Entonces, para el examen ya les has pasado todos los temas, ¿no? Y solo lo que hemos pasado, vamos a incluir lo que es la evaluación de cerebelo y los meningios, ¿no? Que se presentó en la exposición de ese tema. Ya, Estamos está bien, doctor. esperando, no sé si con Fabio, el examen para el viernes 12, ¿no? Porque el jueves 11 es la bajada de los santos y ese día se complica todo, ¿no? No sé si harán clases porque el año, y ahora peor que están arreglando las pistas, ¿cómo estará eso el jueves? Pero Está bien, doctor. Mandé un comunicado al grupo y le estoy haciendo saber sí, la respuesta de los chicos. Igual voy a hablar con el secretariado si de es el la viernes, universidad. puede ser de 4 a 5 de la tarde o básicamente esa hora, o de 5 a 6 también, ¿ya? A ver, coordinen Está esa bien, parte y me avisas, Fabio. correcto, doctor. Ya, listo, cuídense, nos vemos. Chao.